Bien, bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Buenas tardes, ¿no? Bienvenidos si tenemos alumnos nuevos. Me dijeron que sí, ¿no? Me comuniqué con algunos, ¿no? Y me contaban que no iban a poder estar presentes, otros que sí. No hay ningún problema, ¿sí? Vean las clases grabadas, hagan la continuidad con el campus, que me imagino que ya no tienen ningún problema, ¿no? Todos deben tener sus usuarios, sus contraseñas, y van a empezar a ingresar lentamente, ¿no? Con todo el material que les voy a ir habilitando a medida que vamos cursando, ¿sí? Hoy vamos a hacer un pequeño viaje, digo yo, ¿sí? Un viaje a la historia para conocer cómo iniciamos nosotros, ¿sí? Y luego ya vamos a empezar con seguridad, algunos conceptitos, ¿no? Eh, pero muy generalizado todavía, ¿no? En esta segunda clase, después sí vamos a ir introduciéndonos en, bueno, todos los módulos, ¿no? Que les conté la semana pasada, que son extensos, tenemos muchísimo material para trabajar, ¿sí? Pero bueno, vamos a comenzar con este recorrido, los invito a que me acompañen en este viaje, ¿no? Que lo vamos a hacer muy cortito, ¿no? Es como para que tengan una idea de cómo iniciamos nosotros en este tiempo, ¿no? Vamos a hacer este recorrido para empezar allá en la Edad Media, ¿no? Cuando todo en ese tiempo era más bien, no estaba reglamentado, vamos a mencionarlo de esa manera. ¿Eh? Le vamos a admitir a Georgina, ¿sí? Así nos acompaña. Y en ese tiempo, fíjense que el trabajo no es como ahora, ¿no? Que tenemos máquinas, ¿no? No, acá era el esfuerzo físico, ¿no? Entonces allí empezó a observarse y más profundamente, ¿no? Cuando, bueno, no había un medio quien reglamentara las horas de trabajo, los esfuerzos físicos que se realizaban, ¿no? Y también pensé que las enfermedades, ¿no? Allí empezó nuestro camino, ¿no? Y ahí vamos a empezar nosotros a estudiar, ¿sí? Ahí nos van a compartir, así me siguen, ¿sí? Que este material, como les dije, les va a servir para hacer los cuestionarios también, ¿sí? Fíjense, yo les decía que inició allá en Edad Media, donde el trabajo era muy forzado, ¿sí? Hablábamos en ese tiempo, si ustedes recuerdan, cuando estudiaron historia, ¿no? ¿Cómo era el trabajo? Estaban los animales, ¿no? Por eso decimos que nos acompañaban en este tiempo y empezaron a surgir muchísimas enfermedades y nadie las regulaba, no había un control específico, ¿sí? Pero fíjense acá, época muy importante para nosotros, ¿no? En este siglo, hace muchísimo, ¿no? Siglo V recién, ¿no? Allí en Francia, nosotros nos vamos a ubicar en esa época. Ese fue un país muy importante para nuestro rol, ¿sí? Allí, en ese país, recién se comenzó a dictar algunas leyes, ¿sí? No estaba todavía muy reglamentado, pero era un inicio, ¿sí? De leyes que tenían que ver, con este caso, con los trabajadores, ¿sí? Pero después, ¿no? Con el surgir de los años y los siglos, fíjense, avanzamos un poquito más en el siglo XV, ya aquí es como que empezaron a haber mayores normativas. Nosotros vamos a decir ordenanzas, pero siempre en este país, ¿sí? Todavía no había avance en el resto, ¿no? Del mundo, no. Nos vamos a situar específicamente en Francia. Después hay una persona muy importante que nosotros lo consideramos como nuestro representante, ¿sí? Fíjense que tiene un nombre tal vez distinto a los nuestros, pero porque él es alemán, ¿sí? Fíjense, es Ulrich, ¿sí? Tiene un apellido bastante raro, pero es Elebaf, ¿sí? Él lo vamos a tomar como nuestro referente. ¿Saben por qué? Él es el primero, ¿no? En acercarse a estudiar
todo tipo de enfermedades, ¿sí? Nosotros cuando empecemos a ver, vamos a ver que no solo vamos a tener enfermedades normales como las que conocemos ahora, sino están las enfermedades ocupacionales, ¿sí? Capaz ustedes, ¿no? Si ustedes ejercen, hay también, ¿no? Diferentes enfermedades que hacen que ese personal deba cumplir tal vez tareas pasivas o directamente nosotros tengamos que, bueno, solicitar en algún momento un retiro, ¿no? Decimos un retiro voluntario, ¿sí? Pero nos vamos a adentrar en esa época, no vamos a avanzar tanto, pero acá hay otro aspecto muy bueno que deberíamos considerar nosotros. El primer libro, ustedes me deben decir, y bueno, a ver, ¿cómo surgió esto de estudiar, ¿no? La seguridad, la higiene? Y hoy en día analizamos qué importancia que tiene, ¿no? Nosotros vamos a considerar que esta persona, que yo les comenté recién, que ese es nuestro referente, él empezó a elaborar un primer texto, ¿sí? Así empezó, muy lento, ¿sí? Donde aquí sí vamos a tomar como referente nuestro primer libro, ¿no? De seguridad acá. No hablamos de seguridad específicamente, no, solo era industrial, ¿sí? Después, con el correr de las clases y con el correr del tiempo, nosotros vamos a conocer otros tipos de leyes, ¿no? Otros tipos de textos que fueron y que dieron inicio a nuestro, bueno, al rol que van a cumplir ustedes, o a esta carrera, ¿no? Que es tan apasionante y que tiene muchísima responsabilidad, ¿sí? Es, digamos que es nueva, pero si uno se pone a analizar el tiempo, ¿no? Que venimos, ¿no? Trabajando sobre esta área, ¿sí? Un punto muy importante, que seguro ustedes lo han estudiado en el secundario, me imagino, porque todos lo hemos realizado. Vamos a ver acá también, tenemos una persona importante que es Carlos III. Miren lo que les estoy diciendo, ¿no? Nos estamos remontando hace muchísimos años. Fíjense, en esta época, en 1778, ¿no? Él empezó a considerar, ¿no? Los accidentes laborales, ¿no? Se empezó, digamos, a valorar a las personas, a los trabajadores en ese caso, ¿sí? También hay un hecho muy importante, fíjense los años, porque ¿por qué los años lo vamos a marcar tanto? Nos van a servir para hacer los cuestionarios, ¿sí? Tal vez una línea histórica, ¿sí? Que es tan importante hacerlo. Fíjense, saltamos, ¿no? De 1778, vamos a 1802. Allí recién se empezó a fijar el horario laboral, ¿sí? No estaba establecido como es actualmente el horario de 8 horas, no, no, no. Simplemente era una jornada laboral que podía ser totalmente extensa, ¿sí? Donde no se consideraba el esfuerzo, el sacrificio, no se tomaba en cuenta a la persona, ¿sí? Y mucho menos, por supuesto, la seguridad, ¿sí? Allí sí, en esta época se empezó a trabajar, ¿no? Y un hecho muy, muy importante, ¿no? Que es allá en Chicago, ¿no? Allí sí recién se estableció este horario laboral que tal vez si ustedes están trabajando lo debemos cumplir o puede estar fraccionado, ¿no? En horarios a la tarde, en horarios a la mañana, ¿sí? O puede ser que cumplan un horario totalmente corrido, ¿sí? Aquí, ustedes siempre que vemos este tema me preguntan, ¿y horas extras en ese tiempo se consideraban? Y miren, si yo les diría, no se consideraban, no estaban establecidas, pero sí se cumplían, ¿no? Porque eran horarios extremos, no había una protección, ¿no? Para todo trabajador. O sea que nosotros podemos decir, reglamentadas no estaban, ¿sí? Pero sí, sin querer, se cumplían, ¿sí?
Hicimos un viaje muy corto, ¿no? Vamos a hacer muy, muy poquito algunas características de cada época, ¿sí? Porque si no, no vamos a poder avanzar con todo el material que tenemos, ¿sí? Miren acá, vamos a hablar de una tercera etapa, una tercera fase, donde aquí sí hablamos de seguridad industrial, ¿sí? Donde vamos a tomar como ejemplo, ¿sí? Fíjense en qué año y en qué lugar, por eso ustedes vayan memorizándolo también. En 1875 en Múnich, ¿sí? Allí surgió un primer instituto relacionado con nuestro ámbito, ¿sí? Si nosotros vamos analizando esta línea, tenemos muchísimos hechos históricos, ¿sí? Yo he destacado aquellos que son muy, muy importantes y que van a marcar un inicio, ¿no? Para nuestro rol. Miren acá, en 1874, 1890, allí ya surgió una reglamentación, ¿sí? Ya se protege a los trabajadores, pero en este caso sobre riesgos laborales, nada más, ¿sí? Acá no vamos a hablar en este caso de enfermedades, no, eran solamente riesgos por las jornadas extremas, ¿no? De trabajo. Y miren acá, también hay un hecho que lo consideramos por el gran trabajo y cuando se separa, ¿no? Se realiza una baja, decimos nosotros, de personal, pero que siempre es obligatorio indemnizarlo, ¿sí? En este año, fíjense, en 1911, allí se realizó la primera indemnización, ¿sí? Son hechos que muy importantes para considerarlos, ¿no? Miren acá, tal vez más cercano, ¿no? No estamos en siglo XXI, pero es una cercanía, ¿sí? Donde aquí sí vamos a tener en cuenta, bueno, hechos que marcan al mundo, ¿no? Que son las guerras, ¿sí? Donde aquí, en cuanto a la economía, nosotros vamos a tomar en algún momento algún concepto por lo que significa, ¿no? La economía para un país, ¿sí? Pero volviendo a nuestro rol, vean los hechos súper importantes y los años, ¿sí? Eso, consejo para rendir, ¿sí? Vamos a ir a una cuarta fase, en este caso tal vez más cercana, ¿no? A esta época, que es desde el siglo XX hasta la actualidad. Miren cómo fue cambiando, ¿sí? Nosotros vamos a marcar una persona, ¿no? O un grupo de personas que en Harvard, allí fue la primera vez que vamos a tener la entrega, ¿no? De certificados de personas que hayan elegido esta carrera, o en este caso, este curso, ¿sí? Aquí hablamos de un alumno que hizo una licenciatura, ¿no? Ustedes pueden hacerlo, ¿no? Después de hacer este curso, profundizar en esta área, bueno, y continuar con una licenciatura, ¿sí? Miren acá, hechos totalmente importantes para nosotros por los años, en 1918, aquí sí vamos a tener una organización que va a defender, ¿sí? O que va a tomar en cuenta a las personas, ¿no? Que es la Organización Internacional del Trabajo, ¿sí? Ese es en ámbito mundial, ¿sí? Nosotros vamos a considerar nuestro país porque, bueno, ustedes van a ejercer en este país. Sí tenemos que estudiar más adelante, vamos a analizar en profundidad, como yo dije, algunos artículos, el resto yo se los voy a dejar a la ley completa, ¿no? Para que ustedes la analicen y si tienen mucha curiosidad, bueno, estudiarla un poquito más, ¿sí? Nosotros acá vamos a tener nuestra ley, ¿sí? De higiene y seguridad en el trabajo. Vamos a tener también muchas resoluciones, ¿sí? Que en este caso nosotros vamos a estudiarlos, que van a tener como numeración esta, fíjense,
¿no? 463/09, ¿sí? Esta ley van a considerar, o es más que todo, lo toma como un sistema, ¿sí? Sistemas de riesgos de trabajo, ¿sí? Tranquilos porque todo esto que les estoy contando de leyes, ¿no? Lo vamos a estudiar, ¿sí? También en algún momento, y ahora lo menciono muy rápido, son las normas que tienen que ver, ¿no? Con seguridad, ¿sí? Y también con calidad. Nosotros vamos a tener estas normas, ¿sí? Que van a regir a nivel internacional, ¿sí? Y algunas también vamos a mencionarlas a nivel Latinoamérica, ¿sí? Pero en algún momento las vamos a estudiar, ¿sí? Nosotros, en este caso, yo considero hechos muy claves, ¿sí? Si uno toma, ¿no? Tal vez este primer libro o tal vez otros materiales, van a tener muchísimos hechos, ¿sí? Considero que para nuestro curso, ¿no? No es tan necesario profundizar en esta área porque yo se los voy a mencionar, ¿no? Y se los voy a contar y lo vamos a estudiar, ¿sí? Así que en ese ámbito no se hagan problemas. Miren acá, ¿sí? Vamos a tomar en este caso la primer ley o norma, ¿sí? ISO, que son referidas, como les dije, a calidad, a seguridad. Miren los años, ¿sí? 1951. Estamos, digamos, cercano, ¿no? A, a este ciclo, ¿sí? Sí es importante como organismos que vamos a tener nosotros como referentes, ¿no? En Argentina, tenemos este instituto, fíjense, Instituto Argentino de Normalización y Certificación, ¿sí? No sé si ustedes en algunos productos pueden observar estas normas, ¿sí? Que son muy conocidas, las normas IRAM, ¿sí? Después las vamos a conocer y las vamos a analizar también. Luego tenemos, como dije recién, las normas ISO, ¿sí? Miren los años. Estas normas IRAM aparecieron en 1935, ¿sí? Tal vez un poquito más lejano, ¿sí? Pero es importante que las consideremos. Nosotros en Argentina, ¿sí? Vamos a regirnos con estas normas ISO, ¿no? Las 901 son muy, muy conocidas, ¿sí? Como les dije, tienen que ver con la calidad, ¿sí? En algunos productos se analiza y se toma en cuenta y recién, ¿no? Se largan al mercado. Tienen que estar totalmente supervisados, ¿no? Y tienen que cumplir con estas normas que les he mencionado recién, ¿sí? Miren acá, hay muchísimas, ¿no? Empresas que otorgan estos certificados, pero tienen como obligación y que ustedes cuando ejerzan tienen sí o sí que vigilar, supervisar, ¿no? Que esas normas se renueven o se actualicen en este tiempo, ¿no? Cada 3 años, ¿sí? Eso es nuestra parte, ¿sí? En este caso, referido a productos, ¿sí? Y luego vamos a analizar ya la parte de las personas, ¿no? De todo el material, ¿no? Pero en este caso es en cuanto a calidad, ¿sí? Luego vamos a tener una época de transición, ¿sí? Que no lo podríamos mencionar nosotros como decir, estamos en el siglo XXI, no vamos a decir en nuestra área, hablamos de industria, ¿sí? 4.0, así lo tomamos como referente, ¿sí? Tal vez un nombre extraño, ¿no? Pero lo vamos a analizar así. ¿Por qué? Un hecho también súper importante, ¿no? Que yo creo que aquellos que investigan deben haber conocido, ¿no? Este hecho, que es la aparición de un chip que hoy en día
todos los aparatitos, ¿no? Lo tienen, ¿sí? Y que fue un cambio en la industria, ¿sí? Fue tal vez la aparición de máquinas totalmente actualizadas, ¿sí? Que también nosotros tenemos que hacer una supervisión, ¿sí? Para prevenir, por supuesto, bueno, desperfectos, accidentes, ¿sí? Ese es nuestro ámbito. Esta aparición de este chip fue una transformación, ¿sí? Que era necesaria. Pero bueno, como dije, fíjense, empezamos allá hace tanto tiempo, en la Edad Media, todo trabajo súper esforzado, donde estaban los animales, ¿no? Que eran los encargados de hacer tal vez un trabajo muy, muy pesado, ¿sí? Luego fuimos analizando aspectos destacables, ¿no? Como la aparición de nuestro primer libro, ¿sí? Luego hemos destacado algunas, ¿no? Leyes, normas, y llegamos a este avance, ¿sí? Que permitió, por supuesto, a las industrias hacer el trabajo más rápido. Nosotros decimos, sí, más rápido, más eficiente, donde hay una reducción de personal, sí, la verdad que sí, y donde se incorpora hoy en día la robótica, ¿sí? Si ustedes podrán haber visto las industrias, tal vez hay una o dos personas que realizan una actividad y antes teníamos muchísimas personas, ¿sí? Se ha suplantado, ¿no? Por robots que manejan sensores. Es esta vez la parte más odiosa, decimos nosotros, ¿no? Por así decirles, de este avance tecnológico, ¿sí? Pero bueno, si todo el mundo avanza en nuestro ámbito, también lo deberíamos hacer, ¿sí? Eso yo creo que puede darse para un debate en algún momento, ¿sí? Lo mencionemos. eh, si ustedes consideran que este avance es bueno, ¿no? Para nuestro ámbito, vamos a decir que es súper favorable, ¿no? Porque tenemos artefactos o medios muy avanzados que permiten hacer nuestro trabajo mucho más tranquilo, ¿no? Más cómodo, ¿sí? Entonces, no vamos a tener ningún tipo de problema, ¿sí? Pero fíjense acá, vamos a avanzar un poquito más, ¿sí? Veamos la importancia que tiene este rol que van a cumplir ustedes, pero en este caso para la salud, ¿sí? Luego vamos a ir desglosando en cada uno de los módulos. En este caso vamos a hablar salud y bienestar. Qué palabra tan importante, ¿no? Bienestar. En este caso sería todo aquello que le vamos a ofrecer, ¿no? O que es obligatorio brindarle a los trabajadores para que ellos estén totalmente protegidos, ¿sí? Ese es el fin que nosotros tenemos que conocer en nuestro ámbito. No vamos a ser ilusorios y decir que vamos a erradicar todo tipo de accidentes, de problemas, porque no lo vamos a poder hacer nunca, ¿no? Pero sí nosotros buscamos justamente una reducción, ¿sí? A través de las diferentes medidas de protección que deben tener todos los trabajadores, ¿sí? Y que las empresas, los empleadores en este caso, tendrían que brindarle, ¿sí? Es muy común, no sé si a ustedes sucede lo mismo, en las obras donde tenemos en altura, ¿sí? Donde hay muchísimos trabajadores que no tienen todo su equipamiento, ¿no? Para cumplir una función, ¿sí? No tienen los cascos, ¿sí? No tienen las gafas, no tienen la vestimenta o los equipos adecuados, ¿no? Para trabajar, ¿sí? Y muchas veces suceden, bueno, accidentes cuando hay pérdidas de vida, ¿sí? Porque no está totalmente reglamentado,
¿sí? Bueno, aquí está el rol de ustedes de cumplirlo, ¿no? Y de hacer valer nuestro trabajo, ¿sí? Tal vez muchas veces no se toma muy en cuenta este ámbito, como lo dije el primer día, ¿no? Pero si nos pusiéramos a pensar la importancia que tiene, ¿no? Acá van vidas, van personas, ¿no? Que están trabajando y que muchas veces necesitan esa fuente laboral y lo mismo trabajan sin una protección, ¿sí? Bueno, nosotros lo vamos a hacer cumplir, ¿sí? Y también van a considerar en algún momento cuando se produce alguna catástrofe, ¿sí? Nosotros poder actuar en ese momento. Dictar capacitaciones, ¿sí? Que es tan importante que ustedes la realicen para que ese personal esté preparado, ¿no? Y sepa cómo actuar, ¿sí? Aquí yo lo mencioné como una especie de desafíos. Decimos desafíos u oportunidades que pueden surgir en nuestro ámbito, ¿sí? Que se esperan o que se están realizando actualmente, ¿sí? Fíjense, ¿cuál sería uno muy importante que recién mencioné, ¿no? Hablábamos de la incorporación, ¿no? de robot, ¿sí? Hablábamos de sensores en su momento y también lo vamos a tomar en este aspecto que decimos el crecimiento, el avance, ¿no? De la automatización, ¿sí? Todas las industrias actualmente utilizan esta tecnología que sí permite, como dije, hacer un trabajo más rápido, eficiente, ¿sí? Pero como siempre digo, hay una reducción de personal, ¿sí? Aquí fíjense este punto. Otro desafío que se considera es la adaptación, ¿sí? Nosotros decimos la movilidad laboral, ¿sí? Miren en este caso, ¿no? Que lo hemos vivido en un hecho muy importante y que dividió al mundo también, ¿no? Que fue la pandemia, ¿no? Donde surgieron otros medios de trabajo, ¿sí? Y también surgieron otros problemas de salud, ¿sí? Aquí eran personas que permanecían muchísimas horas frente a una máquina, ¿no? Donde no tenían o no conservaban la postura específica, ¿sí? Eso lo vamos a ver enseguida cuando hablemos de seguridad, ¿sí? Ahí lo vamos a mencionar. Siempre decimos que las empresas no valoran, ¿sí? A los trabajadores. Hoy en día hay leyes que así lo van a permitir, ¿sí? Ya lo vamos a analizar, yo se las mencioné en la primera clase, ¿sí? Tienen muchísimos artículos, pero vamos a ir desglosándolos, analizando aquellos que son muy importantes, ¿sí? Que quiere en este momentito así que hicimos un viaje relámpago, ¿no? De hechos históricos que les van a servir para considerar avances, ¿sí? Pero ahora sí, a mí me gustaría ya, hoy, en este momento, empezar, ¿no? Con seguridad, ¿sí? Hacer una primer mirada, un acercamiento de qué es seguridad, ¿no? Laboral, ¿sí? Vamos a tomar como ejemplo, ¿sí? Una pequeña definición, ¿sí? Si ustedes tienen una idea más o menos qué será seguridad, siempre que yo pregunto me dicen, y bueno, será sinónimo de protección, me dicen en algún momento. Sí, ¿no? Tiene que ver, está relacionado con este tema. Pero nosotros le vamos a incorporar más temas, más medios, ¿sí? Fíjense, vamos a decir que son un conjunto de técnicas. ¿Quiénes las van a aplicar? Y ustedes. ¿Van a tener procedimientos? Claro que sí. A partir de ahora van a conocer ustedes cuáles son
esos procedimientos y dónde y cuándo deben realizarlos, ¿sí? Por supuesto, como dije recién, no vamos a hacer que desaparezcan todo tipo de accidentes y problemas. No, vamos a tratar, sí, de reducirlos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Controlando, ¿sí? Eliminando es el fin que uno busca, ¿sí? Sí vamos a decir en este caso los accidentes, vamos a tratar de eliminarlos para proteger al trabajador. En ese caso sí podemos tomarlo, ¿sí? Ese trabajo lo van a hacer ustedes como dije, ¿sí? ¿Qué fin o qué objetivo tiene nuestro ámbito, la seguridad laboral? Fíjense, no es más que proteger la vida, ¿no? Decimos la integridad. ¿A través de qué? De todos estos equipamientos que se les debe otorgar y también vamos a considerar prevenir las enfermedades que pueden, ¿no?, surgir tal vez realizando algún trabajo, ¿no?, que serían más aquellas que se relacionan a trabajos muy, muy forzosos, ¿sí? Entonces, es momento de analizarlos. Hay una serie de medidas que nosotros las vamos a conocer. Fíjense, las vamos a mencionar y que tal vez son muchas. Yo considero las más importantes, ¿no? Las que a ustedes les pueden servir, ¿sí? Miren, las veamos, las analicemos de manera conjunta. La primera que tenemos, ¿y cuál sería el actuar, ¿sí? Nosotros vamos a manejarnos con una serie de principios, ¿sí? O reglas también podemos mencionar, ¿sí? Fíjense, lo primero que deberíamos hacer es evaluar los riesgos en los puestos de trabajo, ¿sí? Por eso es tan importante el actuar que tienen ustedes en ese proceso que yo les mencioné, ¿no?, que se cumple cuando se contrata a un trabajador, ¿sí? Que era el proceso de inducción que les mencioné, que en algún momento el área de recursos humanos, si no está nuestra figura, la cumplen ellos, ¿sí? No está muy bueno, porque ese rol es de ustedes, el ámbito de trabajo es ustedes. Recibir a ese trabajador y otorgarle, como les mencioné, todo el equipamiento que ellos necesitan, ¿sí? Entonces, allí también vamos a evaluar cuáles son los riesgos que ese personal podría llegar a cumplirse, ¿no? O podría llegar a tener realizando determinado trabajo o actividad, ¿sí? Y un aspecto muy importante, bueno, nosotros siempre decimos eliminarlos a todos los riesgos cuando ustedes los han detectado, ¿sí? Entonces, ese es el trabajo. Diario lo van a hacer, van a ir analizando, van a hacer recorridos por la empresa o la industria donde ustedes ejerzan. Nosotros decimos aislar los riesgos, ¿sí? Bueno, que no estén presentes, pero para eso primero tendríamos que detectarlos, ¿sí? Que también, ¿cómo lo vamos a hacer? A través de controles, ¿sí? Ustedes tienen muchísimos medios, vamos a conocer después planillas que ustedes deben completar y que deben presentar, ¿sí? Para hacer este trabajo, ¿no? Para evaluar, controlar, ¿sí? Y bueno, un aspecto que yo siempre considero que el área de recursos humanos siempre debe brindarles a ustedes que en algún momento se realice alguna capacitación, brindando ustedes riesgos o qué aspectos deberían tener para conservar la salud, ¿sí? Eso yo lo considero muy, muy importante y que muchas veces se da, no sé si en las empresas o en las provincias donde ustedes viven, las empresas
no cuentan con la figura de un auxiliar o un licenciado en recursos humanos, entonces, ¿cómo puede ser que se va a cuidar también, ¿no? La salud, los riesgos, si tampoco está presente un auxiliar en seguridad, ¿sí? Entonces, allí podemos ver la importancia que tiene esta figura. Seguro que vamos a tener muchísimas empresas que están tratando de cumplir, ¿no? Estas reglas porque es su obligación, decimos, ¿no? Hay reglamentos, hay normativas, hay leyes, ¿no? Que ellos deben acatar, ¿sí? Miren acá, vamos a considerar la importancia que tiene, ¿no? La seguridad, ¿sí? Nosotros decimos que es totalmente necesario que se implementen las medidas. Yo creo que tanto ustedes y yo lo consideramos que es totalmente necesario. Y también los trabajadores, ellos lo exigen, ¿no? Lo necesitan también. ¿Por qué? Ellos están ante todos los días ante diferentes problemas o también podemos decir lesiones, podemos decir enfermedades, ¿sí? En ese momento que pasan tantas horas y están ante sustancias totalmente peligrosas, ¿sí? Entonces aquí el actuar de ustedes es necesario, ¿sí? Para enseñarles, capacitarlos o en algún momento explicarles la importancia que tiene, ¿no? El rol de ustedes porque los están protegiendo, los están cuidando, ¿sí? Entonces, fíjense si no es importante, ¿sí? Nosotros vamos a tener como referente, ¿sí? Una ley que yo dije recién, que es la ley de riesgos de trabajo y la vamos a estudiar, ¿sí? Pero antes de esto es necesario tener presente muchos conceptos, ¿sí? Como para ir conociendo este ámbito, ¿sí? Esta ley que no se la pueden olvidar, ¿sí? Fíjense, la numeración es sencilla, ¿sí? Se la pueden recordar, 24.557. No nos podemos olvidar, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestro trabajo va a rondar justamente en el fin que tiene esta ley. Fíjense, ¿no? ¿El fin cuál es? Prevenir riesgos laborales y reparar algún daño que pueda ser causado por algún accidente que se sufrió porque no hubo las medidas necesarias. O enfermedades que, bueno, que surgen por el hecho de trabajar, ¿sí? Vamos a conocerlas a todas, ¿no? Son muchísimas las enfermedades y que acá vamos a decir que están protegiendo a todos los trabajadores. Es decir, los recursos humanos, sí, también los podemos mencionar, ¿sí? Pero yo dije que antes de adentrarnos a esta ley, vamos a conocer estos conceptitos. Fíjense, vamos a ver primero y luego los vamos a estudiar, los vamos a describir de manera conjunta, ¿sí? Miren, son muchos, pero hice una reducción, ¿sí? Tenemos, primer concepto básico que vamos a estudiar ahora son los riesgos laborales, a través de esta ley que les mencioné recién. Era 24.557. No nos vamos a olvidar. Vamos a tener presente la prevención de riesgos. Sí, ese es nuestro actuar. A través de las capacitaciones, sí, lo debemos hacer. Sí, fíjense que es totalmente necesario que se otorgue. Nosotros, cuando ya tenemos mucho tiempo trabajando, decimos, bueno, vamos a fijarnos en el EPP. Es decir, ¿qué estás diciendo? EPP, ¿no? Es una abreviatura muy sencilla. Es el equipo de protección personal, ¿sí?
En algún momento yo ya no voy a decir seguro equipo de protección personal, voy a decir los EPP, ¿sí? Para que vayamos analizándolos y teniéndolos presentes. Fíjense acá, capacitación en seguridad, totalmente necesario, ¿sí? Se considera en el área de recursos humanos cuando tenemos personal, supónganse, que no se adapta a algunas medidas o está en un periodo totalmente de prueba, ¿sí? O tal vez ya es un personal que tiene muchos años, pero empezó a tener algunos problemas laborales, ¿sí? Allí es el momento justo para que ustedes puedan realizar y que se les dé este lugar de dictar alguna capacitación, ¿sí? Estas capacitaciones no se pueden hacer en horario tal vez laboral, no es muy conocido que se realice, porque si no, no podrían cumplir, ¿sí? Con las actividades que lo deben hacer, ¿sí? Normalmente se realizan en contraturno, ¿sí? Allí el área de recursos humanos es el encargado de, bueno, distribuir, diagramar, programar estas capacitaciones, ¿sí? Y seguro que van a estar presentes ustedes. Recursos humanos necesita de ustedes para que ayuden en este ámbito, ¿sí? Hacemos un trabajo conjunto, ¿sí? Siempre van a, no sé si en algún momento tuvieron esa posibilidad, que es necesario, yo digo, la unificación de varios departamentos, ¿sí? En este caso es para cuidar al personal, ¿sí? También otra palabra importante y que está, ¿no? Que sería como como una organización, ¿sí? Que va a contemplar a los trabajadores, que los va a proteger, sí, ¿no? Tenemos el Comité de Seguridad y Salud Laboral, ¿sí? Allí en algún momento yo les voy a contar cuáles son las actividades de este comité, cómo actúa este comité ante un problema, ¿no? De salud o tal vez de algún riesgo. Miren aquí, ¿no? La investigación de todos los accidentes, ¿sí? Que pueden surgir. Nosotros vamos a estudiar, tenemos un módulo para estudiar y analizar todos los tipos de accidentes, ¿sí? Pero en este caso, ustedes tienen que investigar en esa empresa donde ustedes trabajen cuáles serían los posibles o los presentes accidentes que ocurren a diario, ¿sí? Allí también vamos a tener otras fichas para completar, ¿sí? Después las vemos, son muy concisas y muy precisas para completarlas. Evaluación de riesgos. Ustedes acá deben evaluar por qué se dio o por qué pasa, ¿no? O qué pasaría si no tomamos en cuenta ese tipo de riesgo. Bueno, acá fíjense, ergonomía, ¿no? Tiene que ver también con la parte administrativa, ¿por qué no? Que son los que sufren normalmente problemas relacionados tal vez a posturas, ¿sí? También es importante tenerlo presente, que tiene que ver con las enfermedades profesionales también, ¿sí? Miren aquí, esto también se da y muy seguido, ¿no? Que es brindar seguridad a aquellas personas que trabajan en el ámbito, ¿no? De la construcción, ¿sí? Donde yo dije hace un ratito, vamos a tener mayores riesgos, ¿sí? Ellos están muchas veces en altura, donde no tienen la protección necesaria, ¿no? Allí hablamos de los andamios, ¿no? Tienen que tener su casco protector, ¿no? Es totalmente necesario. Allí ocurren bueno, muchos accidentes que algunas veces son fatales, ¿sí? Hay un aspecto muy importante que es cultura de seguridad.
Cuando uno habla de cultura, ustedes podrían decir, y bueno, a ver, cultura tiene que ver con una costumbre, un hábito, ¿sí? En este caso también, ¿sí? Tiene que ver con esos hábitos, esas formas, lenguajes, ¿no? O formas de tratar que debe tener todo el personal que trabaja en este ámbito, ¿sí? Por supuesto que ustedes a partir de ahora vamos a ir incorporando tal vez gradualmente mayor conocimiento y van a ir formando, ¿no? Esta cultura de seguridad, ¿sí? Para luego armar este plan y completar, diagramar un plan de emergencia, ¿sí? Que sería pasos, ¿no? A realizar, a actuar ante una contingencia, ¿sí? Estas palabras son, no voy a decirles el 70% ni el 80% de nuestro rol, pero todas las tenemos que manejar, ¿sí? Ahora vamos a ir, que tenemos tiempo, de conocer algunas, ¿sí? Profundizar en este caso qué significa, ¿sí? Donde también, si en algún momento llegan a tener, supónganse, alguna palabra que ustedes no conocen, ¿sí? Ir marcando en el material y busquen, ¿no? El significado, como para ir teniendo tal vez mayor lenguaje, ¿no? Que sería en este caso cultura. Yo les voy a mencionar en algún momento con un lenguaje que tal vez es específico que decimos o técnico, ¿sí? Pero ustedes también pueden ir haciendo lentamente una especie de glosario, ¿sí? Para que vayan armando su propio vocabulario específico, ¿sí? Es lo mejor que uno puede hacer. Van haciendo un autoconocimiento, sería, ¿sí? Primer momento, ¿no? Fíjense, un riesgo laboral. ¿Qué es? ¿Sí? Nosotros podemos decir con 3 palabritas y lo mencionamos. Fíjense, una situación, es una condición o es una actividad, ¿sí? Puede rondar nuestro rol en estas 3 palabras, ¿sí? Donde, fíjense, todos los tipos de riesgos que pueden surgir. Acá los tenemos, ¿sí? Yo hablaba de riesgos laborales, que tenemos una ley, ¿no? Bueno, ahora los conocemos cuáles son y tenemos algunos ejemplos, ¿sí? Fíjense, uno de ellos y muy común que se dan son los que tienen que ver con la parte física, ¿sí? Aquí un ejemplo muy común son las caídas, que yo decía, ¿no? Personal que trabaja en altura, ¿sí? Y tiene, bueno, caídas, pero si ellos tienen su protección, ¿sí? O la seguridad que les brinda ese ámbito, mm, no vamos a tener problemas, ¿sí? Miren esta, muy común, ¿no? La exposición a sustancias que son totalmente tóxicas y todo lo que produce en la salud, ¿sí? Normalmente, personas que pasan tantos años, horas, años, ante que estén expuestos, pueden tener, ¿no? Enfermedades relacionadas con los pulmones, ¿sí? Ese es el riesgo, el riesgo que tienen los trabajadores y las enfermedades comunes que se dan, ¿sí? Algunas veces hablamos para que ustedes conozcan, ¿no? De cáncer, ¿sí? En algún momento. Por eso es tan necesario la protección, ¿sí? Miren acá, otro riesgo es biológicos, en este caso, donde ya sería relacionado a personas que trabajan en el ámbito de salud, sería, ¿sí? Virus, bueno, en este caso, si es en algún sanitario, ¿no? Que también están presentes, ¿sí? Ergonómicos, acá están todos los que tienen que ver con las personas que realizan un trabajo administrativo, de oficina, ¿no? Posturas, ¿no? No son las correctas
y sufren luego enfermedades que tienen que ver con la columna, ¿sí? Y muchas veces acá las personas tienen que solicitar licencias para poder hacer respectivos tratamientos, ¿no? O muchas veces kinesiología, ¿sí? Fíjense ay, muy común y yo creo que no solo se da en el ámbito laboral, sino en la vida cotidiana también, ¿no? Que son los riesgos psicosociales, ¿no? Miren, el estrés, lo que produce muchas veces trabajar en un ámbito donde no es el propicio, ¿sí? Donde yo puedo tener mala comunicación con mis pares, ¿sí? Una constancia asidua, ¿no? Que puede ser tal vez insostenible, está presente, ¿sí? Bueno, o también poder cumplir de manera correcta con nuestro trabajo. El nerviosismo que se produce diariamente ante una actividad. Pero normalmente está relacionado con el clima, ¿no? El clima laboral, que muchas veces es favorable y en otros no es tan favorable, ¿no? Surgen conflictos, ¿sí? Para, bueno, este es un ámbito no nuestro, podemos nosotros diagnosticarlo, ¿no? En este caso es más del ámbito de recursos humanos, ¿sí? Cuando surgen problemas en un sector, hay un medio que tiene el ámbito de recursos humanos, que son las diferentes encuestas, ¿no? Que se pueden hacer para poder ayudar a ese trabajador que tenga una jornada sana, ¿sí? Que eso es lo que se busca, una jornada de trabajo sana, favorable y no tenga, ¿no? Estas situaciones de estrés constante, ¿sí? Puede ser en ese ámbito. También en el ámbito tal vez de producción, también está presente, ¿no? Donde tenemos determinada cantidad a producir en un tiempo muy rápido y también produce estrés, ¿sí? Esto también lo vamos a analizar más adelante. Luego fíjense que está relacionado justamente con el inicio, ¿no? Cuando nosotros vimos en la Edad Media, decíamos jornadas laborales extensas, ¿sí? Bueno, acá están, ¿no? Cuando se sobreexige al trabajador o el mismo trabajador realiza horas extras, ¿sí? O tal vez este horario que normalmente decimos americano, ¿no? Que es rotativo, donde el trabajador no se acostumbra a los cambios, ¿sí? Imagínense, trabajar una semana de día, de mañana, otra de tarde, otra de noche. El cuerpo, ¿no? Pasa factura, como decimos siempre, ¿no? Entonces, acá van a estar relacionados con estas jornadas, no vamos a decir extensas, sino con el ritmo o habituarse a un cambio, ¿sí? Acá también lo vamos a tomar como un tipo de riesgo laboral, que ustedes lo pueden diagnosticar. Reducir, bueno, habría que tener una conversación, un análisis, ¿no? Con las personas que trabajen en esta área, ¿sí? Un ámbito que a mí me gusta y que ustedes lo pueden hacer, que es la prevención, ¿sí? Acá estamos, a eso vinimos, a prevenir todo tipo de, bueno, de riesgos que pueda surgir, ¿sí? Y miren cómo vamos a mencionarlo. Siempre es bueno que todo tema que nosotros iniciemos, mencionar qué es, ¿sí? Y qué me permite. Por eso lo vamos a manejar algunas veces textual, ¿sí? Vamos a decir que esta prevención
tiene que ver con medidas. Ustedes las van a saber. A partir ya de unos días vamos a ir conociendo cuáles serían medidas que pueden tomar ustedes cumpliendo este rol, cuál es el accionar ante una situación, armando este plan de emergencia que les mencioné recién, ¿sí? Donde ustedes el fin último que buscan es justamente reducir al mínimo todos los riesgos que se presenten en la empresa o en el lugar donde ustedes trabajen, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, primero identificarlo, ¿sí? Luego vamos a evaluar cuál es el tipo de riesgo que está sucediendo o que podría llegar a traer o que podría llegar a surgir, ¿sí? ¿Cómo lo van a hacer ustedes? Bueno, tienen una medida muy rápida. Van a tener medidas, ¿sí? Medidas de protección, decimos nosotros, en cuanto, allí les coloqué, en cuanto a la protección, ¿no? Los equipos, ¿sí? De trabajo y que son tan necesarios en una actividad que ponen en riesgo la salud de la persona, ¿sí? Los famosos mamelucos, ¿sí? Que los vamos a mencionar en algún momento, ¿sí? Más que todo aquellas personas que están presentes ante sustancias tóxicas, ¿sí? Ante virus que decíamos recién, ¿sí? Y fundamental, nosotros decimos promoción de una cultura de seguridad. Promoción sería que se ve, que esté presente en todo momento, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer a esta cultura? Bueno, hay que ir formando nuestro vocabulario, nuestro actuar, qué procedimiento van a utilizar ustedes en una determinada, situación. Esto decimos contingencia, ¿sí? Esa es la palabra que utilizamos para mencionar una situación, ¿sí? Miren acá, vamos a hablar de los EPP, que les dije recién, me imagino que lo recuerdan, ¿no? ¿Qué eran estos famosos EPP? A partir de hoy lo van a implementar. ¿Qué eran los EPP? ¿Lo recuerdan? ¿No? Fácil, ¿no? Equipos de protección personal. Es muy fácil de memorizar. Acá tenemos algunos, ¿sí? Después vamos a analizarlos a cada uno, la utilidad, el fin que tienen, ¿sí? Miren qué son los equipos de protección personal. Decimos nosotros que pueden ser dispositivos. Sí, vamos a tener en algún momento algún dispositivo que ustedes utilicen en el ámbito donde trabajen. Prendas, fundamental, ¿sí? Accesorios, sí, que complementan a ese equipo que ustedes tienen que solicitar que los trabajadores lo tengan porque está en riesgo su integridad, ¿sí? Acá, fíjense, tienen muy rápido, porque yo les dije, vamos a incorporar hoy palabras que me van a surgir y que vamos a ver en los próximos módulos. Ejemplos de estos equipos vamos a tener los cascos, totalmente necesarios, ¿sí? Para aquellas personas que trabajan tal vez en altura, en toda una industria, ¿sí? Que utilicen algún medio que pongan en riesgo, o tengan presente alguna caída de algún material, ¿sí? Es utilizado este casco totalmente profesional, ¿sí? Esa es la palabra correcta. Las gafas, ¿sí? Para evitar algún contacto, ¿no? Con alguna sustancia que pueda lastimar o herir nuestra vista. Guantes de protección, ¿sí? Tenemos varios modelos en qué área debemos utilizarlos. Los famosos protectores, ¿sí? En este caso, en las industrias, ustedes habrán visto las máquinas, el ruido que producen,
muchas personas tienen problemas, ¿no?, de auditivos por ese ruido. Otros, aquellas personas que trabajan en el frío, ¿sí?, en temperaturas extremas, también, ¿no?, tienen este problema. Los famosos chalecos, ¿sí?, que son identificatorios, que no son los famosos chalecos reflectantes, ¿sí?, que los vamos a analizar, por qué es necesario utilizarlos. Miren, acá tienen algunos, ¿no? Nosotros vamos a decir con una terminología ya específica, ¿sí? Yo dije recién gafas. Bueno, nosotros acá te vamos a mencionar que es protección ocular, ¿sí? Ese es el término que deberíamos tener. Decíamos protectores auditivos, protección auditiva, ¿sí? Tenemos acá los guantes. Yo dije, sí, mencioné así una palabra común, como toda persona lo utilizaría. Nosotros vamos a decir, ¿no?, protección de manos o manual, ¿sí? Después tenemos acá, no hemos mencionado ningún tipo de calzado, que está el calzado específico, ¿no? Y decimos protección de pies. Normalmente es un calzado que tiene una punta, ¿no?, específica, una plantilla que tiene gomas especiales. Las vamos a analizar y las vamos a conocer. El casco, dije yo, así, muy rápidamente. No, no, no. Protección de cabeza, ¿sí? Así lo vamos a mencionar. Vendría a ser este vocabulario hacia la cultura, ¿sí?, de seguridad que ustedes tendrían que tener, o que vamos a tener todos durante estos 6 meses, o allá cuando terminen, ¿sí? Fíjense, también tenemos otro tipo de protección muy importante, ¿no?, que hace referencia a la protección de la parte respiratoria. Yo decía recién, personas que están en ámbitos con sustancias tóxicas, dije, ¿no? Bueno, este es el elemento, protección respiratoria. Y después ya tenemos el chaleco común, no tan conocido, pero nosotros lo vamos a mencionar como protección, no de cuerpo, o protector de cuerpo también lo podemos decir, ¿sí? Va variando, ¿no? Lentamente van a ir incorporando este vocabulario que en los exámenes vamos a tomar, o a partir de ahora vamos a decir así, ¿no?, con este término que les conté recién, ¿sí? Así que vayan memorizándolo. En cuanto a las normativas, hacer cumplir las normativas existen, ¿sí? Tenemos varias leyes, varios artículos que los vamos a estudiar, ¿no?, en profundidad, pero que ustedes tendrían que, no vamos a decir obligar en un principio, ¿no? Vamos a concientizar, vamos a dar a conocer cuáles son las reglamentaciones específicas, ¿sí?, y los requisitos que consideran, ¿no?, para brindar seguridad. ¿Y por qué no? Vamos a decir salud, ¿sí? Aquí estamos hablando de una persona, ¿no?, un trabajador que se somete ante diferentes espacios, ¿sí?, zonas, ¿sí? Entonces, aquí debemos tener un reglamento, ¿sí? Eh, por supuesto que si hablamos a nivel internacional, cada país tiene sus propios reglamentos, ¿no? Nosotros vamos a tomar los de Argentina, ¿sí? Eso lo vamos a conocer en unos días. Capacitación. Otro término que dijimos que lo debemos incorporar ahora, a partir de nuestra segunda clase, y que lo van a realizar a diario, ¿no?, en el cotidiano laboral, ¿sí?
¿Qué es una capacitación? Sería reunir a un grupo de personas, a un grupo de trabajadores y brindarles información en cuanto a su protección, en cuanto a su salud, sí. Pero ¿qué estamos haciendo allí? Estamos formando, ¿sí? Ese es el fin último que tiene justamente una capacitación, ¿no? Brindar una formación, ¿sí? En cuanto a, supónganse, en este caso puede ser la protección personal o cómo pueden actuar determinadas personas ante una emergencia o una contingencia, como dije hace un ratito. También, ¿por qué no? ¿Cómo actuar conociendo a los primeros auxilios, un socorro que ustedes puedan hacer a un trabajador o entre ellos puedan ayudar, ¿sí? Vamos a conocer también, ¿no? Tal vez ese ámbito sea muy relacionado a la medicina, ¿sí? Nosotros vamos a darle nuestra mirada, ¿sí? Tenemos que tener esta formación, ¿sí? Lo vamos a hacer, vamos a conocer muy puntual cuáles serían los primeros auxilios que ustedes podrían realizar, ¿sí? Vieron que es muy amplio. Esta carrera o este curso tiene esa particularidad, ¿sí? Es como que tomamos varias ramas. Yo hablé de medicina, incorporé también el ámbito de recursos humanos, incorporé la economía, dije yo en un principio, ¿sí? Que tiene que ver con qué capacidad económica tiene una empresa para brindar todos estos medios, ¿sí? Fíjense acá, nos queda una más y ya los dejo bien, ¿sí? Veamos esta, el comité de seguridad. ¿No? ¿Quién es? Es aquel protector que vamos a tener nosotros para identificar, ¿no? Y prevenir todo tipo de riesgo que pueda surgir. Sí, vamos a tener, fíjense, una serie de políticas. ¿Cuáles serían las políticas? ¿Cómo deberían actuar? ¿Sí? ¿Cuál sería la postura, el trabajo correcto a realizar? ¿Sí? Después tenemos las investigaciones, ¿no? Investigaciones en cuanto a los accidentes, ¿sí? Bueno, esta investigación, ¿cuál sería el fin último? Yo digo fin último o el fin en sí, ¿no? Conocer cuáles son las causas y cuáles serían las consecuencias para actuar ante esas consecuencias, ¿sí? Ese es el fin que tiene que ustedes conozcan cuáles son los tipos de accidentes y cómo podríamos nosotros prevenirlos, ¿sí? Hay que hacer una evaluación de los riesgos y claro, seguro que sí, los tenemos que hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de ese recorrido que hacen ustedes, ¿no? Y estas evaluaciones que normalmente se puede realizar si ustedes son muy minuciosos, pueden hacerlo de manera quincenal, de manera semestral, ¿sí? Depende mucho del ámbito, ¿no? Y el tamaño de la empresa, ¿sí? Acá cuando se hacen estas evaluaciones, ¿sí? Es muy importante poder conocer y diagnosticar cuáles serían, ¿no? Esas probabilidades que puedan traer aparejado algún accidente totalmente grave, ¿sí? También acá ustedes van a tener varios medios para hacer la evaluación. Vamos a conocerlos después. Tenemos fichitas para completar, decimos nosotros fichitas porque son una especie de reglamentos, ¿no? Que vamos a utilizar y los vamos a conocer, ¿sí? Yo dije recién ergonomía, ¿sí? ¿Qué palabra hoy en día, y más todavía dije en su momento, época
muy difícil que vivimos, que fue la pandemia, ¿sí? Y aquellas personas que pasan muchas horas frente a una máquina, ¿no? Es el más conocido, ¿no? Que en este caso consiste en cómo, o cuál es el fin, cuál es el problema que puede traer pasar tantas horas sentadas o realizando una postura constantemente, ¿sí? Bueno, fíjense, esta palabrita también la vamos a memorizar, ergonomía. También tiene otra acepción, ¿no? Que es, decimos, el diseño, ¿no? La estructura que tiene el ámbito donde ustedes van a trabajar, el lugar específico, ¿no? Hablamos también de las herramientas, ¿sí? Que ya vamos a conocer cuáles serían, que dependen del tipo de industria o el sector donde ustedes vayan a ejercer, ¿sí? Hablamos de tareas, ¿sí? Que son específicas también, ¿sí? Y en este caso es necesario incorporar también cuando puede producir alguna limitación, ¿no? En el trabajador. También lo vamos a conocer en su momento, ¿sí? Donde en este caso podemos llegar a tener trabajadores que presentan alguna invalidez, ¿sí? Ya lo vamos a analizar en algún momento, ¿sí? Miren por qué es necesaria la ergonomía. Puede prevenir lesiones, ¿sí? Decimos nosotros músculos esqueléticos, o sea, en nuestros músculos y en nuestro cuerpo, ¿sí? Mejorar la comodidad, o sea, el lugar, ¿no? Tal vez o las sillas, o tal vez en las máquinas no tienen una comodidad, ¿sí? Y así el trabajo se va a poder realizar de manera efectiva. Mm, yo digo que lo vamos a realizar de manera obligatoria porque el trabajador debe cumplir y está trabajando por el dinero, ¿sí? Pero muchas veces se ponen en riesgo, bueno, su salud y producirse lesiones músculo-esquelético. Eso también, pues, un término que lo vamos a utilizar bastante, ¿sí? Y las enfermedades profesionales, ¿sí? Acá son muchísimas las que conforman, ¿no? Las enfermedades profesionales. Fíjense, pueden estar relacionadas a la exposición constante ante una sustancia, ¿sí? Y que esa sustancia puede producir enfermedades que pueden ser totalmente graves, ¿sí? O pueden ser crónicas, continuas, eternas, ¿sí? Entonces, allí están ustedes para prevenir y disminuirlas, ¿sí? Erradicarlas no vamos a poder, reducirlas sí, ¿sí? Pero bueno, me hablé todo hoy, nos queda, ¿sí? Nos queda, bueno, un poquito más. Este módulo, este primer módulo es extenso, ¿sí? Pero lo vamos a ir fraccionando, ¿sí? Para que no se aburran. Pero hoy creo que llevan varios conceptitos útiles para que puedan ir analizándolo y conociendo este mundo, ¿no? Que tiene que ver con la seguridad, ¿sí? Todavía no hablamos de higiene, lo vamos a dividir, vamos a fraccionar nuestro estudio, ¿no? Vamos a empezar con seguridad, vamos a conocer todo ese ámbito hasta que lleguemos a higiene, ¿sí? Y ahí complementamos ambos conocimientos, ¿sí? ¿Les parece? Yo creo que es lo más cómodo para y entendible hacer este estudio, ¿sí? A ver, Mariela me preguntaba, a ver, espérate, esperen, ¿sí?
Lo puede leer, se está cargando. Esperen un ratito. A ver, ¿qué me preguntaste o qué me dijiste? No puedo leer todavía. A ver, che. No, voy a poder leerlo. ¿Qué me dijiste? A ver, ¿o me puedes decir? ¿Qué será? No lo puedo leer. A ver. Ahí está, ahí aparecieron. Dice, en mi provincia hay empresas que aún trabajan, mira, más de 24 horas. Bueno, reglamentación, ¿no? Ahí están, actuar. Ahí tienen que estar ustedes. Y, y allí hay que ver también la parte económica, ¿no? Porque acá es esfuerzo físico, se está vulnerando, ¿no? Parte física, psíquica, porque también está incluido, y económica. ¿Están registrados estos trabajadores? ¿No? Hay que considerar ese aspecto también. Este material que estamos viendo, hoy lo cargan. Eh, y sí, les voy a cargar el módulo, no los Power, ¿no? Los Power se los dejo para que yo les pueda hacer un resumen, ¿sí? Porque si yo les paso el material es extenso, ¿sí? Entonces a mí los Power me sirven para que ustedes puedan tener el material más sencillo, específico, ¿sí? Y poder hacerlo más entendible, ¿sí? Es el medio pedagógico más directo para que puedan entender tantos términos, ¿no? Que muchas veces van a ver que lo debemos leer textual, ¿sí? Porque vamos a tener artículos, leyes que no puedo yo hacer un cambio, ¿sí? Una adaptación puede ser, ¿sí? Y en base a ese concepto, yo les voy explicando un poquito más, ¿sí? Estuvo muy bien. Ah, qué bueno, la clase es muy bien, qué buenísimo entonces. Que me hayas entendido es un logro, ¿no? Eso es lo que nosotros buscamos, ¿sí? Eh, Tal vez en algún momento vamos a utilizar palabras totalmente específicas en nuestra área, es fundamental, pero yo voy a hacer una bajada, ¿sí? Para que todos me puedan entender, ¿sí? Lentamente el conocimiento va a ir gradual. Van a ver que solitos, sin querer, van a ir incorporando esta terminología, ¿sí? Pero es muy pronto. Segunda clase es muy pronto todavía, ¿sí? Pero hoy se llevan conceptos súper importantes, ¿sí? Eh, ¿Me dejará alguna actividad? Sí, sí les voy a dejar. Les voy a dejar un pequeño trabajito, ¿sí? De lo visto, ¿sí? Así vayan teniendo power, material y un pequeño trabajo para que ustedes vayan haciendo sus apuntes, ¿sí? No dejen de hacer los apuntes porque eso les permite después rendir los cuestionarios. Yo voy a sacar las preguntitas de ese material o de esos pagos, ¿sí? Y ese trabajito les permite hacer eso, ¿no? Sí, hacer una síntesis, un resumen, un cuadro, ¿no? Entonces yo les doy las consignas, ¿sí? Así que eso es mi parte, ¿sí? ¿Estamos, Luciana? Y todos les dejo ese material. Me pasé de hora, no importa, pero era necesario, ¿sí? Entonces, consultas de estas que, aparte que me hicieron, alguna otra que quieran contarme o que quieran decirme. A ver, consúltenme. O quieren escribirla, no hay ningún problema también. A ver, ¿no? ¿Estamos bien hasta ahora? ¿Sí? Bueno, muy bien entonces. Los veo el próximo jueves, ¿sí? Para terminar estos conceptos y avanzar, ¿sí? Así ya la próxima podemos empezar a ver las leyes, ¿sí? Los artículos, de qué nos habla cada uno de estos artículos, ¿sí? Es muy textual en esos temas, ¿sí? Bueno, si no tienen consultas, me voy, ¿sí? A ver, espero un ratito más. Si quieren consultarme algo,
O acá me dijeron que estaba bien, estaba claro, así que, ¿no? ¿No tienen nada? Bueno, entonces, espérenme un ratito que yo pueda subir el material, habilitarlo en realidad, y ustedes lo puedan hacer, ¿sí? Consejo. Y aclaro, los trabajos no son para enviarlos, ¿no? Lo dije el primer día, no son para enviarlos, son para que ustedes hagan un estudio personal, individualizado, ¿sí? Cuando llegue la fecha para rendir, vamos a utilizar ese trabajo que ustedes hicieron, ¿sí? ¿Estamos? ¿Y sí? Me imagino que sí. Bueno, la próxima seguro los voy a hacer hablar en algún momento, estoy segura, ¿sí? Ah, bueno, ahí está. Con deditos me dijeron. Sí, bueno, Luciana, muchas gracias. Nos vemos entonces el próximo jueves para avanzar. ¿Sí? Tenemos mucho por conocer, ¿sí? Ah, bueno, ahí está. Muy bien, Belisa, José, me encanta, ¿no? Mariela, Ezequiel, ¿no? Ahí decime, Andrea, ¿querías consultarme algo? ¿Eh? ¿O no? Ahí está, a ver, Luciana, decime. No, 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 es un delito. Bueno, entonces los veo el jueves que viene, ¿sí? Así avanzamos. Y a ver, ahí alguien quiere decirme algo, ¿no? Ah, chao, era. Bueno, me voy entonces. Nos vemos, que estén muy bien y que tengan un lindo fin de semana, ¿sí? Denme un tiempito y subo el material, así puedan hacer lectura, ¿sí? Bueno, nos vemos, que estén muy bien y muchas gracias. Estuvo muy buena la clase. Me alegro que les guste. Es apasionante este mundo, ¿sí? Tenemos mucho por conocer, ¿sí? Nos vemos, que estén muy bien. Nos vemos.